They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. ¿Sabías que Moisés borró deliberadamente 38 años de la historia del Éxodo y nadie habla de ello? Millones de personas ya descubrieron este secreto oculto en el libro de Números. Una conspiración de silencio que está escrita en la Biblia, pero que tu pastor nunca mencionó. Hoy vas a ver la única evidencia que conecta esos 40 años con un experimento psicológico divino. Un proceso de desprogramación mental tan brutal que requirió la muerte de toda una generación. Voy a revelarte 3 secretos prohibidos. Primero, ¿por qué la Biblia salta de manera misteriosa del año 2 al año 40 del Éxodo? Segundo, ¿qué experimento radical Dios estaba ejecutando en el desierto que cambió el ADN espiritual de Israel? Y tercero, ¿cómo este patrón de 40 años se repite en momentos críticos de la historia y está sucediendo ahora? Pero antes, déjame preguntarte, ¿por qué Dios necesitaba exactamente 40 años para transformar esclavos en guerreros? La respuesta cambiará todo lo que pensabas sobre el desierto. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante conecta este evento antiguo con el tiempo profético que estamos viviendo hoy. La historia oficial te dice que los 40 años en el desierto fueron un castigo porque Israel no tuvo fe para entrar a Canaán. Dios se enojó, los condenó a vagar. Y punto. Eso es lo que aprendiste en la escuela dominical. Pero eso es solo la superficie de una operación mucho más compleja y oscura. Primera evidencia. Abre tu Biblia en Números capítulo 2 y luego salta a Números capítulo 20. ¿Notas algo extraño? El capítulo 2 describe el segundo año después de salir de Egipto. El capítulo 20 comienza en el año 40. Entre medio hay 18 capítulos, pero 38 años desaparecidos. Moisés escribió sobre el año 1, el año 2 y luego silencio. Ni una palabra sobre 38 años completos. Esto no es descuido, es censura deliberada. Entonces, si Moisés borró intencionalmente casi 4 décadas de historia, ¿qué estaba ocultando? ¿Qué sucedió en ese desierto que era tan radical, tan controversial, que no podía ser escrito? La respuesta está en un concepto que los rabinos llaman la generación del desierto. Una generación que tuvo que morir para que otra pudiera nacer. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Imagina la escena. 2 millones de personas acampadas frente a Canaán. La tierra prometida está a 11 días de caminata desde el monte Sinaí. 11 días, pero van a tardar 40 años. ¿Por qué? La respuesta tradicional dice, por incredulidad. Pero eso es incompleto. Vamos más profundo. El número 40 en la Biblia no es aleatorio. Es el número de la transformación completa. Moisés pasó 40 años en Egipto como príncipe,
luego 40 años en el desierto como pastor, y finalmente 40 años liderando a Israel. 3 períodos de 40 años, 3 transformaciones. ¿Ves el patrón? Pero hay más. El diluvio duró 40 días. Jesús ayunó 40 días. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. En cada caso, el 40 marca un período de muerte y renacimiento. No es castigo, es proceso. Ahora pregúntate, ¿qué necesitaba morir en Israel? La respuesta está en Números 11:5. Escucha esto. El pueblo dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Captaste la palabra clave? De balde. Gratis. Pero espera, ¿gratis? Eran esclavos. Nada era gratis. Lo pagaban con sangre, con látigo, con hijos asesinados. Pero su mente estaba tan programada que recordaban la esclavitud como si fuera un buffet gratuito. Esto es lo que los psicólogos modernos llaman síndrome de Estocolmo generacional, una población entera con trauma colectivo, programada para preferir la seguridad de la opresión conocida sobre la libertad desconocida. Y aquí viene lo brutal. Esta mentalidad no se reprograma con un discurso motivacional. No se cura con milagros. Ellos vieron las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo, vieron el fuego en el monte Sinaí, y aún así querían volver a Egipto. Entonces Dios hace algo radical, algo que parece cruel, pero es misericordioso. Dice en Números 14:29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. ¿Ves lo que hizo? No maldijo a los niños, no condenó a los jóvenes, solo a los mayores de 20 años. ¿Por qué 20? Porque a los 20 años la personalidad está formada, los patrones mentales están solidificados, la programación esclava está fija. Dios estaba ejecutando una operación de desprogramación masiva. Y el único método era esperar a que muriera la generación contaminada y entrenar una nueva desde cero. Pero esto nos lleva a una pregunta más oscura. ¿Qué estaba pasando durante esos 38 años silenciosos? ¿Qué entrenamiento tan radical ocurría que Moisés prefirió censurarlo? Ahora entiendes por qué fueron 40 años. No fue castigo arbitrario. Fue el tiempo mínimo necesario para que una generación entera de esclavos muriera y una generación de guerreros naciera. Cada funeral en ese desierto era un paso más hacia la libertad verdadera. Dios no estaba castigando, estaba desprogramando. Pero hay algo que aún no te he mostrado, algo que explica por qué Moisés borró 38 años del registro. Porque lo que Dios estaba enseñando en ese desierto era tan radical, tan opuesto a la religión tradicional, que ponerlo por escrito habría sido peligroso. Vamos a reconstruir lo que sucedió en esos 38 años silenciosos usando pistas dispersas en otros libros. Deuteronomio 8:2-3 revela la primera lección. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Espera, Dios los hizo tener hambre intencionalmente. No fue escasez accidental. Fue diseño pedagógico. Lección número 1 del desierto. Dependencia total. En Egipto dependían de Faraón. En Canaán dependerían de la agricultura. Pero en el desierto no había nada. Ni agricultura, ni economía, ni seguridad humana. Solo Dios. Cada mañana, el maná. Cada mañana la decisión. ¿Confías o entras en pánico? 40 años de este entrenamiento.
14.600 días de lecciones sobre confianza. Y los que no aprendieron, murieron, literalmente. Pero había una segunda lección, más oscura, más prohibida. Éxodo 13:17 dice algo peculiar. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Captaste eso? Dios evitó la ruta directa porque no estaban listos para la guerra. Eran esclavos. No sabían pelear. Un esclavo ve un ejército y corre. Un guerrero ve un ejército y ataca. Entonces, durante 40 años, en ese desierto silencioso, Dios los entrenó como guerreros. No solo físicamente, espiritualmente. Los textos rabínicos revelan algo fascinante. Durante esos años, Israel peleó múltiples batallas no registradas en la Biblia. Tribus nómadas, bandidos del desierto. Cada encuentro, un entrenamiento. Cada victoria, programación nueva. No eres esclavo, eres conquistador. Y aquí está lo más impactante. Josué y Caleb, los únicos de la generación vieja que entraron a Canaán, ¿qué tenían en común? Eran guerreros. Josué era el general de Moisés. Caleb había peleado contra Amalek. No tenían mentalidad esclava, tenían mentalidad de conquista. Entonces el desierto no fue castigo. Fue campo de entrenamiento militar. Fue academia de guerra espiritual. 40 años transformando esclavos traumatizados en un ejército imparable. Y funciona. Cuando la nueva generación entra a Canaán bajo Josué, conquistan en 7 años lo que la generación anterior no pudo conquistar en 7 días. ¿Por qué? Porque fueron reprogramados. Este patrón se repite en toda la Biblia. David pasó años en el desierto antes de ser rey. Juan el Bautista creció en el desierto antes de anunciar al Mesías. Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia después de su conversión. Jesús mismo, 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto es donde la programación vieja muere y la nueva nace. Pero aún no hemos tocado la parte más controversial, la razón por la cual Moisés censuró estos 38 años del registro oficial. Ahora ves el código. Los 40 años no fueron tiempo perdido, fueron inversión estratégica. Dios sacrificó una generación para salvar una nación. Y Moisés ocultó los detalles porque el proceso fue brutal. Muerte masiva, entrenamiento militar, desprogramación forzada. No era una historia bonita para contar a los niños. Era una operación de guerra psicológica divina. Pero esto nos lleva a la pregunta más perturbadora. Si este patrón de 40 años es tan poderoso, ¿dónde más aparece? Y lo más importante, ¿estamos viviendo en un periodo de 40 años ahora? La respuesta te va a dejar sin aliento. Ahora vamos a conectar los puntos que nadie conecta. El patrón de 40 años de transformación no terminó en el Éxodo. Se repite con precisión matemática a lo largo de toda la historia bíblica. Israel estuvo bajo los filisteos 40 años hasta que llegó Sansón. Estuvo en paz 40 años bajo el juez Otniel. Saúl reinó 40 años. David reinó 40 años. Salomón reinó 40 años. Jonás le dio a Nínive 40 días para arrepentirse. ¿Ves el patrón? 40 es el número de transición entre eras. Es el periodo de muerte de un sistema y nacimiento de otro. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Este patrón continúa después de la Biblia. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 v.C. hasta la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 d.C. 65 años, pero los rabinos lo dividen en ciclos de 40. Desde la fundación del Estado moderno de Israel en 1948
hasta la Guerra de los 6 Días, en 1967, 19 años. Pero desde 1967 hasta 2007, cuando Israel recuperó territorio completo, 40 años. El patrón sigue activo. Ahora viene la parte que cambiará tu perspectiva. Vivimos en una era de esclavitud mental, no con cadenas físicas, con cadenas psicológicas, algoritmos que programan tu atención, sistemas educativos que programan tu pensamiento, medios que programan tu percepción de la realidad. Somos la generación del desierto moderna y necesitamos los mismos 40 años de desprogramación. Pero hay una diferencia crítica. En el Éxodo, Dios forzó el proceso. Hoy es voluntario. Puedes elegir permanecer esclavo de tus patrones mentales, o puedes entrar al desierto de la transformación. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa reconocer las voces de Egipto en tu mente. Esas voces que dicen, vuelve a lo seguro, no te arriesgues, confórmate, obedece el sistema. Significa 40 días, 40 semanas o 40 meses de desprogramación intencional. Ayuno de información tóxica. Retiro de ambientes que refuerzan la esclavitud mental. Entrenamiento en pensamiento independiente. Ahora todo encaja en una imagen completa. Los 40 años del Éxodo. Desprogramación de esclavitud física y mental. Los 38 años silenciosos. El entrenamiento fue tan radical que Moisés lo censuró. El patrón se repite, porque la transformación profunda requiere tiempo. Estamos en un desierto moderno. Esclavitud mental sistémica. La solución es la misma. Muerte de la programación vieja, nacimiento de la nueva. ¿Ves el diseño? Nada fue al azar. El desierto no es castigo, es cirugía. Es donde Dios extrae la esclavitud de tu sistema nervioso y la reemplaza con libertad verdadera. Pero falta la pieza final, la que conecta todo esto con el momento profético que estamos viviendo ahora. Imagina a Moisés escribiendo el libro de Números. Tiene que explicar el Éxodo. Pero ¿cómo escribes sobre 38 años de muerte masiva, entrenamiento brutal, desprogramación forzada? ¿Cómo explicas que Dios mató deliberadamente a toda una generación? No puedes. Es demasiado controversial. Entonces lo omites. Escribes sobre el año 2 y saltas al año 40. Y dejas que los que tienen ojos para ver descubran la verdad oculta entre las líneas. Pero en los próximos minutos vas a descubrir por qué necesitas saber esto ahora. Porque este mismo proceso de 40 años está sucediendo en el tiempo profético y afecta directamente tu vida. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Hoy vamos a recapitular todo lo que hemos descubierto. 1. Moisés borró deliberadamente 38 años del registro del Éxodo. No fue olvido, fue censura intencional. 2. Esos 38 años fueron un campo de entrenamiento divino, donde esclavos fueron transformados en guerreros a través de un proceso brutal de desprogramación. 3. El número 40 representa transformación completa.
No es castigo. Es el tiempo mínimo necesario para que muera una mentalidad y nazca otra. 4. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia bíblica con precisión matemática imposible de ser coincidencia. 5. Estamos viviendo en un desierto moderno de esclavitud mental y necesitamos el mismo proceso de 40 años, o días, o meses de desprogramación voluntaria. ¿Probabilidad de que todo esto sea aleatorio? 0. Es diseño divino. Y si crees que esto es solo teología abstracta, escucha esto. Los neurocientíficos modernos han descubierto que reprogramar patrones mentales profundos requiere entre 18 meses y 7 años de práctica consistente. Depende de la profundidad del trauma y la intensidad del nuevo entrenamiento. Dios sabía esto hace 3.500 años. Por eso fueron 40 años. No fue capricho divino. Fue neurociencia espiritual. El tiempo exacto necesario para que murieran los patrones neuronales de esclavitud y nacieran patrones de libertad. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia siempre supo. La transformación profunda no es instantánea, es proceso. Requiere tiempo, requiere muerte de lo viejo, requiere nacimiento de lo nuevo. Ahora estás listo para entender por qué esta historia antigua es urgente hoy. La razón por la que necesitas conocer la historia de los 40 años del Éxodo es esta. Estamos en un período de 40 años de transformación global. Desde 1980 hasta 2020, exactamente 40 años, el mundo pasó de la era industrial a la era digital. Toda una generación murió con su mentalidad analógica. Una nueva generación nació con mentalidad digital. Pero hay algo más profundo. Desde 2020 hasta 2060, otros 40 años, estamos entrando en un nuevo desierto. Un desierto de IA, de realidad virtual, de transhumanismo. La pregunta no es si habrá transformación. La pregunta es, ¿serás de la generación que se aferra al pasado y muere en el desierto? ¿O serás de la nueva generación que abraza la transformación y entra a la tierra prometida? ¿Por qué te cuento esto? Porque así como en los días de Moisés, estamos en un tiempo de decisión. Cada día que pasa es una oportunidad para desprogramarte de la esclavitud mental, de las voces de Egipto que te dicen que vuelvas a lo seguro, a lo conocido, a lo cómodo. Dios no te está castigando con el desierto, te está entrenando. Cada crisis es un campo de entrenamiento. Cada dificultad es desprogramación. Cada pérdida es muerte de lo viejo para que nazca lo nuevo. No para asustarte, para despertarte. Entonces, ¿por qué Moisés ocultó 38 años del Éxodo? Porque la verdad era demasiado brutal para ser escrita. Dios mató una generación entera para salvar una nación. No fue crueldad, fue cirugía radical. Y ese mismo proceso sigue activo hoy. La pregunta es, ¿vas a ser de la generación que muere aferrada a Egipto? ¿O serás de la generación que conquista Canaán? El desierto te está esperando. Y al otro lado está tu tierra prometida. Si esta revelación sobre los 40 años te impactó tanto como a las millones de personas que vieron este secreto oculto en el libro de Números, tienes que ver el próximo video. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sale en 3 días. El enlace está en la pantalla. Haz clic ahora.